algo muy importante para todos los uruguayos, que es la vida de Artigas. El micrófono a Gloria, la secretaria general. Tenemos el agrado de presentar nuevamente en nuestra institución al capitán de navío retirado, Juan Carlos Susaeta. Les destacamos que Susaeta ha sido directivo de este club y recordamos que en primera instancia, en 2018, hizo en nuestros salones la presentación de su libro, Los últimos servidores de José Gervasio. En esta oportunidad nos abordará nuevamente la temática del héroe de nuestra nacionalidad, niñez y muerte de Artigas. Les dejo entonces en compañía de Juan Carlos Susaeta. Muy buenas noches para todos. Para mí es un inmenso placer tenerlos hoy acá, esta concurrencia. Y como estamos en fechas próximas de elecciones, pienso que podía tirarme como diputado, ¿verdad? Bien. Hace el jueves próximo pasado, por casualidad me encontré con el general Figoli. El general Figoli es un magíster en comunicaciones y en las técnicas de la oratoria. Entonces me dijo que ya no se usaba más, era obsoleto entregar hablar sobre mi currículum. Entonces la comisión directiva se le ocurrió hacer el volantecito que creo que todos lo tienen. Y también me dijo que era obsoleto dar los agradecimientos a las autoridades presentes. Ya no se hacía más, pero yo sí quiero agradecer a la comisión directiva de este club, que siempre me ha apoyado en todo. Para mí prácticamente, siempre lo digo, como mi segunda casa, en la cual acá es una universidad de la cultura, de la amistad, del compañerismo, y tratamos de mantener nuestras tradiciones norteñas con sus bailes acostumbrados a aquel cuya gorrón, la alegría esa brasilera de la frontera, y la feijoada que tenemos una o dos veces en invierno, una o dos veces por mes acá en invierno. Pues bueno, a todos los presentes nuevamente, muchísimas gracias, que me brindan ustedes su atención. Evidentemente, como ustedes saben, voy a hablar un poco de la vida de Artigas, dolorido por lo que hoy pasa, ya que en el informativo del mediodía era más importante el cumpleaños de Batman que el aniversario de la muerte de Artigas. Y hace 2 semanas atrás, en la radio FM Ciudadela, FM 88.7, a cargo del doctor Álvaro Moreno Montes de Oca, en el espacio de a las 6 de la tarde, rescatando la historia, fui convocado, y en ese momento una periodista muy inteligente me hizo una pregunta que quedé medio en blanco. Me dice: ¿cuándo, cómo y dónde hizo crack usted en el asunto de Artigas? ¿Cuándo se enamoró, le encantó la personalidad de Artigas? Y yo, bueno, divagué un poco por ahí, pero después, con el tiempo, a la noche, reconocí que sí, hice un crack, hice un momento, un antes y un después. Ese antes y después para mí fue en el año 1950, cuando el centenario de la muerte de Artigas. En ese momento el gobierno designó muchos rubros para el festejo de esa conmemoración, y entre los rubros estaba esto que guardo acá, que es el Instituto de Artigas, que estaba en cada uno de los pupitres de las escuelas públicas primarias. Hizo la revolución. Yo después, con los años, encontré en los demás, y acá lo traje. También tengo sobre la mesa mi libro, los últimos, que ya lo conocen ustedes, la mayoría, los últimos servidores de Artigas, y poesía de Ancina. Espero tenerlos nuevamente el año que viene
para el lanzamiento del segundo tomo, como dicen siempre, corregido y aumentado, ya que conseguí varias poesías más de Ancina y se merecen evidentemente ser reproducidas y tener nosotros siempre claro. Arriba de la mesa tengo también este otro libro que para mí lo considero como un incunable, ya que en base a este libro fue que hice el mío, porque aquí encontré las poesías de Ancina. También lo encontré en Tremar. Lo gracioso o lo interesante es que en la tapa vemos la bandera esta, que era 3 rayas azules cuatro rayas azules sobre fondo blanco, que era la primera bandera de Artigas, que fue con ella al sitio Montevideo. Bueno, el amigo general Rigori me tiró, como dicen unos tips, ¿no? Y me dijo que tenía que aplicar lo que se le llama el sistema TIO. TIO es una sigla que dice la temática, la información y el objetivo. Entonces, espero comenzar con la temática. Bien, temática. Ya la hemos leído. Y entonces, vayamos a la otra placa. Voy a ir un poquito rápido porque si no se va a hacer muy lejos, muy largo, ¿no? Esto más o menos es parte de mi biblioteca sobre Artigas que tengo en casa. La puse sobre la mesa del comedor y le hice foto, pero sobre todo es para curarme en salud. Curarme en salud porque tengo la experiencia de una oportunidad que hablé en el Ateneo de Montevideo sobre el KFP. Una señora del público me dijo: bueno, ¿y usted cómo me justifica esto que está diciendo? Y la señora me mató porque he leído 15 o 20 libros sobre el KFP. Y entonces, por eso mismo, ahora ya me curo de salud. Si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera decir, me voy a remitir a esta biblioteca. Pasemos a la otra siguiente. Dentro de la biblioteca esa tenemos la carátula de los CDs, que son 24 tomos del archivo Artigas. Este trabajo fue realizado por 2 grandes amigos, el coronel Juan Antonio de la Nave, que ya se partió, pero creo que su señor y sus hijos están por aquí hoy, así quedaron. Gracias, Susana, gracias por tu presencia. Y hicieron 5.000 copias, y las 5.000 copias las han regalado a escuelas, a instituciones culturales, a embajadas y a distintos lados, pero lamentablemente, por lo que veo, lo tenemos acá presente en la Roma, vino con una bolsita y a lo mejor podemos repartir algunos de estos CDs. Son fantásticos porque es la verdadera copia de los tomos del archivo Artigas. Creo que ahora hay 2 copias más. Pasamos a la genealogía y ahora sí empezamos a hablar de Artigas directamente. Puebla de Albornoz es la foto de arriba. Es una pequeña población insignificante de 250 habitantes al día de hoy, y la nombro porque quiero que más adelante recuerden esto, porque voy a volver a hablar sobre Puebla del Albornoz. De aquí partió Juan Antonio Artigas Orrabás, que era el abuelo paterno de Artigas. Vino emigrado a Buenos Aires y se casó con Ignacia Javiera Carrasco y Velo, y creo que tiene otro apellido más, ¿no? Sí. No lo pusimos. Bueno, una criolla. Los abuelos maternos, Felipe Santiago Pascual Aznar, también de Aragón, y María Rodríguez Camejo, que era una tinerfeña. Sus padres, como todos sabemos, Juan Antonio Artigas, Francisca Antonia Arnal. Se casó una sola vez Artigas, a pesar de que, según Nelson Caula, en Artigas de Moñaré, figuran
8 mujeres de Artigas y 14 hijos. Yo encontré una hija más y estaba con el nombre de la familia que la había tomado para educarla. Artigas, el segundo nombre de él es Gervasio, un nombre que nunca lo usó. Y es más, solamente los que usaban el Gervasio eran los enemigos de él. No hay ningún documento que haya puesto en algún momento de su vida el segundo nombre. Yo pensé que el segundo nombre era el nombre del santo, que era lo que se usaba en aquel entonces. Bueno, porque el santo, tengo el nombre por acá, San Romualdo era, no era Gervasio. Bueno, y la casa de Artigas, del abuelo de Artigas, fue comprada por el grupo de entidades españolas en el Uruguay. Y estas entidades españolas se lo regalaron al Uruguay ese predio, esa casa. Pero los uruguayos no recibimos el mantenimiento, se vino abajo y ahora más tarde les contaré qué es lo que hay. La abuela, los abuelos de Artigas, los Antonio Artigas y Ignacia Javiera, fueron de los primeros pobladores que vinieron con Zavala. Y cuando don Pedro Millán tuvo que hacer el loteo de los padrones, entonces le asignaron un predio muy grande en la Ciudad Vieja y el padre de Artigas hizo la casa que en el momento actual es un museo, gracias a Dios, ¿no? Don Pedro Millán fue el que hizo el derechamiento de las casas, pero no cumplió con la ordenanza de Indias, la ley de Indias. Esta ordenanza, ley de Indias, significaba que las fundaciones de los pueblos en América tenían que ser cerca de un curso de agua importante, de un río, en un lugar alto, las calles tiradas a medios rumbos, efecto de que todos tuvieran el sol de las 12 horas, sobre todo durante el día, y después la iglesia tenía que tener una plaza mayor, y en la plaza mayor todas las sociedades, los clubes más importantes, el cuartel, la comisaría, y a 50 metros de la plaza tendría que ir una iglesia. Bueno, ningún pueblo de Uruguay cumplió con la ley de Indias. El único lugar que efectivamente así lo lleva es la ciudad de Minas. Si nos fijamos, la ciudad de Minas tiene la iglesia apartada unos 50 metros de la plaza principal, y ese lugar era usado para las procesiones de la Iglesia Católica. La polémica sobre la casa natal de Artigas. Desde primaria nos enseñaron que Artigas nació en el Sauce, pero más adelante vamos a ver al historiador Gadea, que descubrió la fe de bautismo fundamental, que aquí está traducida de lo de arriba, ¿no? El día 19 de junio de 1764, donde nació José Gervasio, hijo legítimo de fulano sultano, vecino de esta ciudad. Ahí le está diciendo que fue aquí en Montevideo y no en el Sauce. Y doña Francisca está, y su padrino fue el señor Zamora. Lo bautizó un doctor Pedro García. Me llamó la atención que un doctor no hubiese bautizado, pero me informaron que en aquel entonces se decía doctor porque eran doctores en teología a este tipo de sacerdotes. Evidentemente nació en intramuros, dentro de la ciudad, y
En 1964, podemos usar la otra. Sí. En 1964, esta es la Casa de Artigas. Hubo una gran polémica en el Parlamento y fue porque la diputada Victoria Suárez de Lima del Partido Nacional, diputada por Canelones, quería hacer valer de que Artigas había nacido en Sauce y bueno, el argumento de Pibet de Voto fue lapidante. Le digo que de ninguna manera en aquel entonces una criatura nacida hace 48 horas con las vías de comunicación y con el transporte que tenían era imposible que viniesen hasta la catedral. En la ley esa que se votó en 1974 sobre la expropiación de la casa de Artigas, también vino la expropiación de la casa de Oribe. Todo el Parlamento, prácticamente por unanimidad, iban a votarla, pero el diputado Jorge Valle Ibáñez se opuso, y con mucha razón, porque quería que esa ley fuese por cuerdas separadas, es decir, que la casa de Artigas por un lado y la casa de Oribe por el otro. No tuvo suerte Valle y justificó diciendo que el general Artigas era tan inmensamente grande que nunca podía ir acompañado de otro héroe. Y ahí salió la ley de expropiación en 1964, la ley 13.200, que especificaba la expropiación de agua. La de arriba era la casa de Artigas, el solar de Artigas, y lo que se ve correspondía al bar El Triunfo de aquel personaje Seferino Rodríguez, que era de Nacional y de Cambado, el bar El Triunfo. La otra, la de abajo, es la casa donde vivió Oribe, que sí, fue la única que expropiaron de las dos. La de Oribe sí fue expropiada, efectivamente, y nos enteramos porque los herederos de Oribe hicieron valer la ley 13.200. Y entonces el gobierno no tuvo más remedio que comprarla. Pero la de Artigas siguió durmiendo por muchos años. Esta es la casa, así lo imaginó el arquitecto Carlos Sol Ríos, es el padre del famoso arquitecto Carlos Sol, conocido mundialmente. Para mí el cerro lo puso muy cerca, pero bueno, vale. Ocupaba la esquina de un gran predio, cuyo predio, según Milton Esquinga, llegó a ver hasta una plaza de toros. Hay documentación que dice que el padre de Artigas arrimó 90 carretones de piedra para construir la casa. Una casa que prácticamente era una sola pieza donde vivían 5 personas. Los 3 Artigas, los 2 hermanos mayores y los padres, cerca de la casa de sus abuelos maternos. Era una casa toda de piedra. Me llamaba la atención a mí de que dijera que habían arrimado 90 carretones y que pagaron 5 centésimos por cada uno. Esta casa se decía que era 2 aguas, como la vemos ahí en la imagen, con techo de tejas muslera. Muslera se llamaba el tipo de teja que lo hacían los indios sobre el muslo. Por eso, si se mira con atención en la casa de Zorrilla San Martín, que está allí en la Rambla, también el techo es de teja muslera hecho por los indios tapes de Misiones. Y ahora vamos a pasar a la Comisión Honoraria Pro Sonora de las Fiestas. Tengo algunos compañeros hoy acá que les pedí con mucho orgullo que se pusieran la medalla, y ahora les voy a contar la medalla de la Casa de Artigas, y así lo podemos identificar después. Hicimos de todo para que las autoridades nacionales tomaran conciencia. Bueno, yo llevé al amigo Villar, al embajador Villar, que nos apoyó mucho, y en esa oportunidad hicimos caminatas, llaveros,
como se ve, más o menos se ve en la foto, entrega de medallas. En las caminatas conseguimos que la catedral redoblara las campanas al paso de un insignificante grupo de fanáticos por conseguir. El objetivo de esta comisión era uno solo, era que se diera cumplimiento a la ley 13.200. El 15 de marzo del 2013 se formó la comisión. Estaba como presidente el escritor y doctor Nelson Sica Benisola, y se distribuyeron los cargos ahí, pero nunca se hizo valer esos cargos porque siempre actuamos con mis compañeros por ahí por consenso. Y en un grupo de individuos que lo teníamos el objetivo bien claro, porque había en ese grupo de todos los partidos y de todas las creencias, pero ante todo sobrepuso fue la honradez y la lealtad de que la iniciativa nuestra, el objetivo nuestro era la compra de la Casa de Artigas. Año a año, con ilusión, esperamos la ley de presupuesto para ver si nos incluían la compra de esta casa, que pertenecía a una señora porteña llamada Claudia Colombo, y con el amigo de la nave estuvimos a punto de ir a Buenos Aires, habíamos sacado los pasajes y todo para negociar, porque un político nos había ilusionado de que iba a comprar la casa, pero pues no fue así. Jerarcas de todos los partidos y autoridades nacionales, los recurrimos a ellos, a los secretarios de los partidos también, y todos siempre compartían la idea nuestra de que sí, que había que comprar esa casa, que era una barbaridad, pero nunca se hacía nada por la compra en sí. Que la compra eran $100.000, en un mega presupuesto no significaba nada, pero en un momento dado fuimos al Palacio de las Comisiones, que queda enfrente a la casa, al Palacio Legislativo, y ahí con mucha valentía y con argumentos, nuestro presidente le increpó a la comisión esa de que no habían los $100.000 para comprar la Casa Artigas, pero sí que había dinero suficiente para ir un presidente y 5 ministros a Puebla de Albortón, la que dije yo que se acordaran. Puebla de Albortón, ahí al caerse la casa hicieron una pequeña placita, colocaron un pequeño monumento, busto de Artigas, y fue toda esta gente allá. La directiva, la presidenta, quiso justificar este gasto diciendo que habían recibido una invitación del gobierno español, pero los viáticos y los pasajes y todo ciertamente habrá sido superior a los $100.000. Veamos los actos. En esta comisión, como dije, hicimos caminatas, llevamos bandas militares, formación de escolares, actuaciones artísticas. La Junta Departamental colocó 2 placas en la casa, y en aquellos momentos un joven Castillo, un niño Castillo, que hoy ya es su nombre, leía las proclamas de la comisión. La cosa fue que, desesperados ante la inactividad de las autoridades, recibimos una propuesta del amigo Gunúa, que anda por ahí, lo saludé, que en esa desesperación Gunúa presentó la idea de encadenarnos a la casa y de hacer una huelga de hambre. Pero dentro de la misma comisión teníamos a Alex Edil, Dani Mendiondo, que fue el motor principal. Hoy no se encuentra entre nosotros. Era de Rivera, Creo que la señora
Teresa, su viuda, no sé si habrá venido hoy por acá, yo no la conozco mucho, y bueno, y este luchador incansable, ya en el año 2008 fue presidente de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, y a raíz de la iniciativa de él fue que pusieron las placas estas que ahora han desaparecido. Él tenía una amistad partidaria con el ingeniero Daniel Martínez, en aquel momento intendente de Montevideo. Nos recibió Martínez en la intendencia, a la comisión, y acompañado de su secretario, el señor Cristian Licante. Le hablamos y nos dijo que realmente, dice: miren muchachos, hoy con ustedes aprendí de Artigas lo que no había aprendido en toda la vida, en toda mi vida. La cosa es que en el seno de la misma, Dani Mendiondo, solicitamos para Dani Mendiondo, que había sido una pieza fundamental, solicitamos que lo nombraran ciudadano ilustre de Montevideo. En el momento de la ceremonia fuimos con Villar nuevamente, y al presentarnos a Martínez, al intendente, nos dimos a conocer y dijimos que era de la Comisión Profesional de Artigas, y se dio cuenta, dijo: ah, mire, está en marcha, lo de ustedes realmente está en marcha. Y efectivamente, al fin tuvimos la resolución de la Intendencia de Montevideo de expropiar, y el 29 de noviembre de 2018, en sesión ordinaria, concurrimos todos a la Junta, que iban a reconocer la compra, la expropiación de la casa del solar de Artigas. En esa oportunidad, la presidenta, creo que se llamaba el apellido Ferártigues, hizo una extensa exposición y se fue a votación de la Junta, la que aprobó la resolución de la Intendencia por unanimidad. Pasamos a la otra, por favor. Estamos en las barras nosotros, y el edil Arana solicitó un cuarto intermedio para subir a saludarnos y a felicitarnos. Y acá tengo la foto con ellos, que está atrás la Paiti, bueno, Gildo. Esta creo que la señorita, esta era la presidenta de la Junta. Y acá en la esquina el amigo David Mendiondo, que ya lo he nombrado. Misión cumplida por la parte nuestra, y después de muchos años, pero muchos años de haber ido y haber trabajado, habernos encontrado todas las semanas en el Ateneo, que era donde nos reuníamos. También después ya la Junta ya había cumplido con su misión, y el trabajo siguiente fue para el alcalde Carlos Varela y para la actual alcaldesa del municipio B, la señora arquitecta Silvana Pizarro, que comprometieron parte de su presupuesto para llevar adelante lo que es hoy el Museo de la Casa Natal de Artigas, que se la recomiendo que la visiten, porque al menos ahí podemos ver un muro de los que les hablé, un muro de piedra que tiene, y ahí entendí por qué el padre Artigas se había llevado 90 carretones, ya que el muro es de como 1 metro de espesor. Pasamos al investigador. Este es Juan Antonio Gadea Naranjo, fue el que descubrió la fe de bautismo de Artigas, que lo daba por sentado de que había nacido acá. Naranjo bien se merece el nombre de una calle, no sé si está el profesor Picárnico por acá, que es miembro de la comisión de nomenclator de la ciudad, y ya fallecido él, por supuesto. Y su hijo, un ingeniero que trabaja arquitecto ingeniero que trabaja en San Pablo, le entregó todo su material histórico
al coronel Ángel Corrales Elordoy, gran amigo y compañero del Instituto Histórico y Geográfico, y Corrales lo catalogó a Gadea como el maestro de investigadores. Pero Gadea, a su vez, en sus escritos históricos, nos relata muy lindo cómo era la vida dentro de la ciudadela. Y sabido es que la ciudadela era un puesto militar fortificado y, por supuesto, estaba lleno de soldados. Las mujeres en aquel entonces eran tan escasas que las señoras se casaban 3 y 4 veces. Y la abuela de Artigas ¿Cómo cambian las cosas? no escapó a esa costumbre de que, vean ustedes qué gracioso, ¿no? Qué interesante. La abuela de Artigas se casó el mismo mes del mismo año que enviudó. Es decir, en agosto quedó viuda y en agosto se casó. Tal era la necesidad que había en aquel entonces que tuvo esa suerte. Y de esa unión nació la madre de Artigas. Sobre ¿dónde estaba esto? La pila fundamental, la pila bautismal, se encuentra en la Catedral de Montevideo. Tiene una plaqueta que dice que fue revelación, o sea, se supone de que fue ahí porque era la única pila bautismal que había en aquel entonces. En una capillita que quedaba a pocos metros de la casa de Artigas, en la calle de Piedras y Solís, donde está el predio del Brown, del Banco de la República, ¿verdad? Bueno, pasamos a la otra. Niñez de Artigas, muy poco conocida. Se sabe que Artigas tuvo una ama de leche que lo acurrucaba, le cantaba, le hacía las historias de la selva, y tenían esclavos en su casa, pero esclavos tratados con mucha consideración. Y justifico esto por una carta que Artigas le mandó a su hijo Martín, en el que decía que vendiera las carretas, que vendiera todo para poder auxiliar a su esposa, que estaba mal de la cabeza, y a Rafael Aguilera, pero que también no se olvidara de mantenerle incluso los vicios al tío Antonio y al tío Peña, que eran 12 esclavos. El tío Peña lo acompañó cuando desertó de Colonia para irse a Buenos Aires, a Artigas. Y también, dentro de esos niños que jugaban con él, estaba Daniel. Esto lo dijo Daniel Vidarte, que Gonzalo, un chiquitín de edad de Artigas, Jerónimo y Francisco eran 2 niños angoleños, y aquí sí, por supuesto, también jugaba con Joaquín Lencina, el más conocido popular Ancina. Ancina le llevaba 4 años a Artigas, y la vida de Ancina es muy, muy interesante. A grandes rasgos diré que Ancina en su juventud fue aguatero, después se fue a San Pablo, adquirió una cultura increíble, no se sabe cómo, pero embarcó en un barco de marinero, en un barco pirata, que pirateaba a los buques balleneros en el sur. Y una de las poesías de Ancina, recuerdo que dice: nunca conocí gente tan mala como esa. Cuando el barco volvía, pasó cerca de las costas de Brasil, y Ancina se tiró al agua, ganó la costa a nado, pero con la mala suerte que los portugueses lo retuvieron, y después se encuentra con los años Artigas siendo teniente de blandengues en Misiones, en una subasta de esclavos que estaba Ancina, iba a ser rematado.
Y entonces en el verso de Alsina dice, bueno, yo prácticamente sé de memoria, dice el verso de Alsina que dice, que habla sobre el héroe, los gestos del héroe. Artigas lo vio y le dijo, pagaré por ti lo que sea y te daré absoluta libertad. Y lo cumplió, y Alsina también fue su sombra negra, como todos sabemos. Y ahí, en ese verso dice, el general me miró con sus ojos celestes. Y entonces, sabemos de qué color tenía Artigas sus ojos celestes. Si bien Alsina era un individuo muy fuerte, con mayor físico que Artigas, fue, como dijo él, su sombra negra que lo acompañó en todo momento. Fue educado Artigas en el colegio de los padres franciscanos, que era el mejor colegio, que estaba liderado por los curas criollos, y estos curas criollos son los que fueron echados después de la ciudadela cuando el español le dijo, vayan ustedes con sus amigos los marfreros. Sus compañeros conocidos eran Antonio Larrañaga, ahí lo vemos en el billete de 2.000 pesos, quisimos elegir esa foto. José Rondó, que estuvo a cargo del sitio, fue jefe de Artigas, y Fernando Torgués, que fue lo más leal que tuvo Artigas. Bueno, leal Alsina y después Fernando Torgués, que eran primos hermanos. Increíblemente a Fernando Torgués, cuando Artigas está en purificación, viene uno del directorio porteño llamado José de Zarratea, y amén de llevarse a los principales jefes de Artigas y a los mejores soldados, como dice la historia, deflexionar, esa es la palabra, le regaló dos modernas pistolas a Fernando Torgués para que matara a Artigas. Bueno, tal eran las épocas de barbarie. Después vienen hacia Montevideo a hacer ese segundo sitio, y Zarratea, como era presidente del directorio porteño, le daba órdenes a Artigas, y hay una frase famosa de Artigas que le dice, deje usted de darme órdenes, y a partir de ahí no cumplió más las órdenes de Zarratea e hizo lo que él entendía que tenía que hacer. La cultura de Artigas es increíble que haya tenido ese nivel, pero él tuvo acceso a los libros de la mejor biblioteca de aquel momento, ya que su padre era el albacea, el guardador de esa biblioteca, y Artigas entonces tuvo oportunidad de leer a los filósofos de la Revolución Francesa, a Rousseau, a todo lo demás, y leer también la Constitución de Estados Unidos. Y ahí, empapado en la Constitución de Estados Unidos, fue que ideó la Liga de Federaciones de los Estados del Plata. También acompañó a un sabio español, Félix de Azara, que lo excitó a que la importancia que tenía de poblar la campaña. Después, hay una parte ahí que todas queremos saber sobre Artigas, si fue o no fue contrabandista. Sí, efectivamente. Había ganado a Brasil para un contrabandista llamado Chagre. Es decir, él iba de empleado de Chagre, nada más. Y además hay que recordar que en aquel entonces el poder lo tenían los españoles. Después, por salud, pienso yo que sería por comer, por su dieta diaria de carne, tendría ácido úrico, pidió un relevo, vino a la ciudad, a Montevideo, a la ciudadela, y ahí pidió contraer matrimonio con su prima hermana Rafaela Villagrán. Este casamiento de Artigas no fue por amor ni nada que se le parezca, solamente fue por humanidad y fue por piedad. Así lo dice él, argumenta él mismo en una solicitud que hace a la curia para poder casarse, ya que eran parientes, y dice para sacarla de la pobreza a la
la tía y a la prima. Tuvo 3 hijos con Rafaela, los 2 primeros, unas mujeres, siendo muy pequeñitos, murieron, y sí, el que se crió fue Martín Artigas, que después lo vemos yendo ordenado por Rivera hasta Asunción para convencer a Artigas que volviera ya cuando el Uruguay era libre y soberano. Hablando de mujeres de Artigas, su gran amor fue Isabel Sánchez en Soriano. Isabel Sánchez era casada, su marido estaba preso por homicidio aquí en el Cabildo. Bueno, y Artigas creo que le hizo 4 hijos a Isabel Sánchez. Después apareció la paraguaya, Melchora Cuenca, que no sé si está por acá, Tabaré Barrios, Dalmao, no vino. Bueno, Tabaré Barrios Dalmao, un amigo que es descendiente directo de Melchora Cuenca. Y cuando la inauguración de la Casa Artigas, ahora el 19 de junio próximo pasado, cortó la cinta inaugural, y tuvo un gesto muy lindo conmigo, que apenas la cortó, vino y me la trajo, que lo guardo por supuesto con mucho cariño. También Artigas pasó joven al Paraguay, y no crean que vivió solo, un celibato, ni nada por el estilo. Él allá tuvo una mujer india muy interesante, muy bonita, que se llamaba Clara Alonso. Con Clara Alonso tuvieron un hijo, que desde aquí, en aquel entonces, hablar de Artigas era un personaje que infundía miedo atroz. Y el hijo nunca usó el apellido Artigas. Fue militar y fue ayudante de campo de Francisco Solano López, el héroe paraguayo. Y acá pasamos de largo, para no ser tan largo. El error histórico, esto fue maravilla. A ver, en este libro, Jaime Dupuy y Víctor Jaime Beverini conocieron a León Silva, ¿verdad? Que este señor era hijo de Francisco Solano López, con una cocinera. Y bueno, siendo muy chico, conoció a Artigas, conoció a los servidores de Artigas, es decir, a Alsina, a Ledesma. Y Alsina, cuando murió, sus restos fueron enterrados en una fosa común en Asunción, donde enterrados con los héroes de paraguayos de la Triple Alianza. Por lo tanto, imposible ubicar a los restos de Alsina. El otro, Antonio Ledesma, era 30 años menor que Alsina. Y entonces, sí, Antonio Ledesma, cuando el general Santos decide, en un gesto maravilloso, increíble, entregar en aquel entonces todos los escudos, banderas de la guerra de la Triple Alianza, la vergonzosa guerra, mandó una comisión muy numerosa a Asunción en la entrega de esta, y nacía el general Tajes. En esa oportunidad, Antonio Ledesma vivía en Cuarambaré, muy viejo ya, lo colocan sobre un colchón en una carreta, y de Cuarambaré lo llevan hasta Asunción. Y en Asunción, en un acto de protocolar de Tajes, deciden, y un señor Flerkin le hace esta foto, no sé si la verán por allí, pero esta misma es la foto a Ledesma. Cuando el Uruguay decide repatriar los restos de Ledesma, entonces en Cuarambaré
se forma una comisión que le pusieron de nombre Comisión Ancina. Y ahí viene el error. Por lo tanto, cuando Uruguay pide para que repatria los restos de Ledesma, un profesor Pestillo solamente se informó que el comité se llamaba Ancina y entendió que eran los restos de Ancina. Bueno, lo recibieron en el aeropuerto de Melilla, del aeropuerto de Melilla fue al regimiento de Blandengues, después todas las asociaciones afroculturales de Montevideo lo velaron en la Plaza Independencia, equivocadamente todos pensando que era Ancina, pero la verdad que era Ledesma. Y esa foto se la dieron al escultor uruguayo, ¿cómo es que se llama? Meloni, que fue el que hizo muy bien el monumento. Pasamos y vemos, acá está. Este es el monumento de Ancina. Ahora, con el tiempo, se supo todo esto y la intendencia borró lo que dice Ancina allá. Entonces está este monumento que realmente no sé a quién corresponde, pero los restos de Ledesma fueron a dar a las piedras, están al lado del obelisco de las piedras, que no entiendo, mejor dicho entiendo, sí, que en aquel entonces el intendente de Canelones era un señor que vive ahí en las piedras. Entonces llevaron los restos de Ledesma, es una cosa muy humilde, de ladrillos, y ahí están depositados los restos de Ledesma en las piedras, ya que supongo yo que Ledesma nunca habrá estado en las piedras, y que por supuesto en la batalla de las piedras no estaba presente. Los traidores de Artigas fueron muchos, pero voy a nombrar rápidamente a 3 de ellos. Francisco Ramírez, que era el gobernador de Entre Ríos, a Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y al cacique Siquí, que era el gobernador de Misiones. Los 2 primeros, con la bandera de Artigas, llegan hasta Buenos Aires. Se produce la batalla de Cepeda, el que salió Rondó al paso, pero ganaron 400 soldados gauchos, mal vestidos y mal alimentados. Llegaron hasta el corazón mismo del gobierno porteño. Ataron sus caballos en la pirámide de Mayo, cosa que les cayó muy mal a la sociedad porteña que hubiesen hecho esto. Pero acá, en esta capilla del Pilar, ocurre la mayor traición que tuvo Artigas. Estos 2 señores, el Pancho Ramírez y Soler, digo Soler siempre, me equivoco, Estanislao López, no Soler, Estanislao López, Estanislao Soler de la Chicura, hacen un pacto con Zarratea, que Zarratea les promete villas y castillos, y le comunican a Artigas, pero cuando le comunican ya no lo comunican como subalterno, ya lo tratan a Artigas de igual a igual. Pero definitivamente, sobre todo Ramírez, entra a batallar con Artigas, tuvieron muchos encuentros. Me llamó la atención el de Mamoretá, que Artigas, el campamento de Artigas fue tomado por sorpresa y Artigas salvó el pellejo en el ancla del caballo de su hijo, porque no tuvo ni tiempo para montar y de esa manera pudo entrar al monte y ahí se perdió. Ahora un segundito me aparto de Artigas y hago una pequeña digresión, porque me parece interesante. El romance de estos 2 traidores de Artigas, de Soler y de Ramírez, no duró mucho tiempo, porque Ramírez quiere entrar a Santa Fe y Soler no le permite. Quería entrar persiguiendo a los buenos, pero no le permite. Y entonces empieza el combate entre Santa Fe y Entre Ríos. En un momento, en una batalla, se bate en retirada Ramírez, acompañado de su
de su China, como decía él, una bella rioverandense, y esta mujer quedó retrasada en la escapada y fue tomada por los santafesinos. Resulta que al darse cuenta que era una mujer muy bonita, con sus facones empiezan a desnudarla y se produce un griterío. Ramírez, viendo comprometida la situación de su China, pega la vuelta, muy grotescamente, y un indio santafesino le pega un pistoletazo, lo baja del caballo, le cortan la cabeza se la dan a un señor Rodríguez, cobró 40 pesos por embalsamarla, la colocan en una jaula y se la entregan como trofeo a López, y López la exhibe en su escritorio, sobre todo cuando venía algún gaucho santafesino medio redomón, decían, le mostraba, mira lo que te puede pasar a vos, ¿no? Mostrándole la cabeza de Ramírez. Señores, pasamos la otra, por favor. El 5 de septiembre de 1820, Artigas está en la frontera con Paraguay. Hace formar su tropa, la tropa y separa de ella a un indiecito muy humilde, pero Artigas tenía un don de mando tremendo. Eso que estudiamos nosotros en la escuela militar es una materia que se llama don de mando, que se nace con ella, también se puede adquirir. Separó de la tropa a un indiecito llamado Sargento Francisco de los Santos, era oriundo de Rocha, y antes de retirarse a Artigas para Paraguay le entrega todo lo que tenía, toda el capital que tenían, creo que eran 50 patacones de oro, una cosa así, y le dice a De los Santos que lo tiene que llevar con una carta a la Valleja, que está preso, y a los demás orientales que estaban presos en Isla de las Cobras. Es maravillosa la historia del último chasque de Artigas. Fíjense que habrá andado por ríos, subió montañas, bajó, cruzó valles, de todo, cambió de cabalgadura, vaya a saber cuánto, porque no tenía ni idea de dónde quedaba Río Janeiro, ni lo que era Río Janeiro, pero sí un día llegó y vio ante sus ojos la bahía más bonita del mundo, la bahía de Guanabara, ubicó la Isla de las Cobras y se reportó. No podían creer los portugueses que aquel indio harapiento, sucio, hambriento, fuera portador de esa cantidad de dinero que bien le podría servir a él para vivir holgadamente hasta el fin de sus días. ¿Y qué hizo el director de la cárcel? Lo metió preso a los Santos, le robó el dinero y se quedó con el dinero, pero después, más adelante, mediante gestiones diplomáticas, no tuvo más remedio, fue destituido y devolvió el dinero que le había confiscado a De los Santos. Y ese dinero fue para los que estaban presos, que era a saber, La Valleja, su hijo, el hijo de Artigas, el caciquillo, Andrés Artigas, a Bernabé Rivera y a Fernando Torres. Esos eran los principales que estaban presos El 5 de septiembre, como dije yo, había Artigas licenciado sus tropas y pasó a ser entonces el primer retirado militar. Por eso todos los años, el 5 de septiembre, los militares retirados nos juntábamos en la presente tendencia, sin distinción de armas ni de grados, para conmemorar esa fecha. En ese momento, Artigas le pide pasar, ser exiliado al dictador Francia. El dictador demora unos días en contestarle y después la autoriza la entrada, pero con ciertas condiciones. Las condiciones que puso fue que entrara Artigas desarmado, que el grupo que lo acompañaba tenía que hacer lo mismo y que ese grupo, generalmente un centenar de indígenas y de afrodescendientes, fueron distribuidos a lo largo del territorio. Es decir, cosa que Artigas no tuviera ninguna posibilidad
de recuperarse. Ahora, ¿por qué entró Artigas a Paraguay? A ver, para mí es bien claro, es que un amigo de Artigas, Yegros, Fulgencio Yegros, habían sido compañeros cuando en 1806 las invasiones inglesas, y mantuvieron una correspondencia muy linda, a tal punto que en el libro transmito un acróstico que habla de Fulgencio Yegros. Dice: al amigo ilustre don José Artigas, militar valiente. Y Artigas después le contesta, ayudado por Alsina, calculo yo, le contesta este otro acróstico que dice así: al tribuno paraguayo Fulgencio Yegros, del compañero oriental. Yegros era uno de los que se hizo cargo de Paraguay, pero también le ganó de mano Francia, y Francia lo detuvo, lo torturó, lo ejecutó, y después Artigas recién se enteró de que Yegros, su amigo, ya no existía. Francia se hacía llamar el supremo dictador, era un individuo muy especial, no permitía que nadie le mirara a los ojos, una cantidad de excentricidades por el estilo, ¿no? Pero el 23 de septiembre de 1820, Artigas sí, en esa fecha entra a Paraguay, y su hijo dice que Artigas entra llevando nada más que sus 56 años y una chaqueta colorada, y que lo acompañaban un centenar de lanceros. Es llevado después al convento de la Candelaria. Ahí él no se queja, pero le dice al prior del convento, cuando le interroga al prior del convento, le pregunta: ¿y Artigas cómo se siente? Y dice: ¿cómo que me siente encerrado? He sido un hombre libre, siempre he vivido a campo. Y entonces, por medio del edecán de Francia, le hace saber esto a Francia, y Francia lo trae de Candelarias a Asunción. Pero no lo deja ahí, porque le tenía terror a Artigas. Artigas en 3 oportunidades pide para una entrevista con Francia, y Francia jamás se la dio. Y entonces, ya el 29 de diciembre de 1820, Artigas ya sabía su destino cuál era. Cruzó al Paraguay el 23 de septiembre de 1820. Repito la fecha, porque vivió exactamente 30 años bajo el suelo paraguayo. Murió el mismo día, 23 de septiembre de 1850, como todos sabemos. Estos eran los Fulgencio Yegros, el amigo de Artigas. Después José Gaspar Rodríguez Francia, cumplía años, se llama Gaspar porque cumplía años, había nacido el 6 de enero, y en esa oportunidad, para el 6 de enero, Artigas le pidió una entrevista que, por supuesto, se la negó. Y después tenemos el otro influyente, que fue Carlos Antonio López. Este es el padre de Solano López, el héroe de Paraguay. Viviendo Artigas en Curuguatí, San Isidro de Curuguatí, ¿damos vuelta? ¿Sí? Le asignó un predio para que, y todo el material de labranza. Artigas dice que llegó a tener 90 cabezas de ganado, y a decir verdad recibió una pensión muy importante del dictador Francia. Prácticamente era casi como el sueldo de un ministro, que por supuesto Artigas no lo usaba, y lo que producía en la chacra y esto, y parte de ese dinero se lo entregaba a los pobres, y así en Curuguatí lo conocían como el padre de los pobres. Caray Guazú, que quiere decir gran señor, y cuando murió Artigas, el pueblo paraguayo lo nombró Caray Guazú, que quiere decir gran señor, y solamente López y Artigas y Francia
son los que accedieron a ese nombre de Caraiguazú. Antonio López, entonces, cuando se hace cargo, le da la orden a Gauna, que era el gobernador de ahí, de Curuguatí, de que lo libera Artigas, ya que cuando muere Francia, tanto era el miedo que tenían los paraguayos, que mandan a Gauna que lo encarcele, que lo ponga a buen recaudo a Artigas. Artigas ya con 80 años, y Gauna lo va a detener y ve un anciano de 80 años con el torso desnudo, arando bajo el tórrido sol paraguayo. Pues le pone grillos y lo encarcela. Y así el pobre Artigas estuvo 3 meses encarcelado hasta que se hizo cargo de la situación Carlos Antonio López, que lo trajo de Curuguatí a un predio que tenía él en las afueras de Asunción. El rancho ahí en Asunción se lo hizo el negro Montevideo Martínez, que es uno de los que figura en mi libro también, y le ofreció ser instructor del ejército paraguayo, cosa que Artigas agradeció, pero declinó la oferta. Estando ahí en Asunción recibió visitas importantes a Artigas. Debo destacar la visita del general Paz, el Manco Paz argentino, que con él deciden dar una vuelta por los arrabales de Asunción, y también recibió la visita de un joven oficial brasileño con un nombre muy raro, Jorge Perroan, y después llegó a ser general este oficial, y escribió su memoria contando de que en una oportunidad en Paraguay había conocido a Artigas, y al final me preguntó, y todavía se habla de mí en esta época, ¿no? Pensó Artigas que nadie se acordaba de él. Y la otra visita fue la de Marseille, que me reservo para hablarles al final quién fue de Marseille. En la casa de esta humilde, era un rancho, pisaban una banderita roja, y esa era la señal para que López supiera de que Artigas estaba necesitando algo. Artigas muy pobre, muy pobre, muy viejo, tomaba mate dulce debajo del Ibirapitá, y mate dulce no muy caliente, y tan pobre era que de bombilla usaba la canilla de un pájaro, no sé cómo sería, ¿no? También rezaba, muy católico, rezaba diariamente su rosario en guaraní, y atendía a los chiquilines indiecitos de la zona, les enseñaba el catecismo y esas cosas. Ponemos el árbol Ibirapitá bajo la sombra del Ibirapitá. El general Poblos construyó por tren Montevideo Asunción, fue inédito, creo que nunca más volvieron a eso, fue solamente un viaje nada más. Allá en Asunción, como presidente, le regalaron un retoño del árbol de Artigas, y ese retoño del árbol de Artigas, me contó Poblos, no sabía qué hacer con él, entonces bueno, hice un agujero en la vereda y ahí lo planté, y este es el árbol que tenemos, que muchísima gente en la calle Zapicán, Boulevard Artigas, esquina Zapicán, pasan al lado de él, se sientan a tomar mate en el cantero, pero ciertamente desconocen la historia o la genealogía de este árbol tan importante. Pasamos al otro. Bueno, es el libro que le mostré. Ahora pasame a otro siguiente. Este es el retrato de Marseille. El retrato es lo único que tenemos de Artigas. Sabemos que Artigas fue así por esta carbonilla. Lo hizo un naturalista de Marseille, y en la época mi padre se decía el Artigas de Bonpland. Pero con los años, Fernández Saldaña, un diplomático, estuvo en París y hurgó en un almanaque que estaba la carbonilla de Artigas
y junto con ella, en otra página, estaba la de Francia. Cosa que lo más seguro que si la de Francia fuese inventada o copiada por el lado de su hermana, que dice que era muy parecido a los dos. Y ahí se reveló la cosa de que no era Von Prant el que había hecho el retrato, sino de Mercier, como lo conocemos hoy. Bueno, vivió 30 años, como lo dije, y murió en Paraguay. Su lápida, es interesante saber, se encuentra en el Museo Casa de Rivera, una piedra que lo único que dice D.N. Don José Artigas, nada más. Cuando Tajes devolvió las banderas de paraguayas, el gobierno paraguayo le donó un predio donde estaba la Casa de Artigas. En esa casa se hizo la escuela Artigas, que los nietos del Tito han concurrido, me dijo. ¿Ah, sí? Y es con los programas nacionales uruguayos y con maestras uruguayas. León Benítez era el hijo de León Benítez, el hijo de Solano López, que conocieron estos señores acá. Y para terminar, Artigas era lo quería mucho a este chiquitín, le tocaba la cabeza y le decía: te voy a robar y te voy a llevar a Montevideo. Y también otra de las frases que le decía al niño es que Dios es muy bueno, pero protege a muchos pillos. Eso le quedó grabado a León Benítez. León Benítez conoció, por supuesto, a Artigas, a Ledesma, a Alsina, a Montevideo, a todos los que estaban por ahí. Y le preguntaron si había estado presente cuando la muerte de Artigas. Y le dijo que no, que él presente no, pero sí sabía cómo había sido, porque la que lo había asistido a Artigas era la señora Asunción García, hija del juez, y que la hija del juez le había contado que Artigas recibió la extremunción cuando entra al cura con los óleos y el cuerpo de Cristo. Él quiso incorporarse y le dijeron que no lo hiciera, pero él dijo: no, lo que pasa es que le preguntaron ¿por qué hace eso? Dice: lo hago porque hoy voy a recibir a mi rey. Increíble, ese hombre que había luchado toda la vida contra la monarquía, al único rey que reconocía era el señor, al de arriba, nada más. Y después cuando le vinieron este actor de la muerte, se incorporó y pidió: ¿dónde está mi caballo? O tráigame mi caballo. Otros dicen que nombró el morito. Es sustancial esto. Pero para finalizar, me remito, como siempre, a las palabras de nuestro poeta de la patria, Sorrillo de San Martín, que dice así: a caballo y en paz, en paz y a caballo. En ese momento Artigas entró en la gloria. Muchas gracias, ¿no?